Hola, mi nombre es Samantha Castellano y voy a proceder a exponer el trabajo final del máster universitario Dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. El trabajo lleva el título de Trastorno del espectro autista o Trastorno específico del lenguaje, diagnóstico diferencial. El objetivo general de mi trabajo se enfoca en detectar dónde está la diferencia en los alumnos con trastorno del espectro autista, TEA, y alumnos con trastorno específico del lenguaje, TEL, para así poder realizar un mejor diagnóstico y una posterior intervención. El cuerpo que tendrá este estudio es una introducción, donde se realizará el marco teórico del tema. A continuación se desarrollará el método llevado a cabo, donde se expondrán tanto los participantes como los instrumentos utilizados. Seguidamente expondré los resultados obtenidos y se expondrán las conclusiones más relevantes. El estudio del lenguaje ha sido de gran interés durante muchos años, dejándonos contribuciones de grandes autores, como son Skinner y su teoría conductista, Chomsky y su teoría innatista, o Piaget y su teoría cognitivista. La teoría innatista de Chomsky, 1928, según la cual el lenguaje es una capacidad innata y universal de la especie humana, será la que tomaremos como referencia para este trabajo. Para poder desarrollar el lenguaje hay una serie de etapas por la que pasan los niños, que han sido estudiadas por muchos especialistas. Estas etapas son la etapa prelingüística, la cual abarca de los 0 a los 10 meses, y la etapa lingüística, desde los 12 hasta los 3 años. En la etapa lingüística es donde se detectan los trastornos o retrasos en el lenguaje en los niños. ¿Y qué es un trastorno del lenguaje? Pues un trastorno del lenguaje es la normal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. Los trastornos más frecuentes que nos vamos a encontrar en el aula, los cuales hemos estudiado a lo largo de todo el máster, son de dos tipos. Trastornos del habla, como la dislalia, disglosia, disartria, disfremia y retraso simple del habla. Y trastornos del lenguaje, como disfasia, afasia, mutismo y retraso en el desarrollo del lenguaje, además del trastorno específico del lenguaje, TEL, que será del cual vamos a tratar en dicho estudio. La AXA 1993 lo define como una dificultad en el lenguaje que no está causada por ningún déficit evidente a nivel neurológico, sensorial, intelectual o emocional, y que puede afectar al desarrollo del vocabulario, de la gramática y de las habilidades conversacionales. Sin embargo, como especifica el título del estudio, hay otro trastorno que presenta dificultades en las habilidades conversacionales, que es el trastorno del espectro autista, TEA. La FESPAU 2012 lo define como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética, que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas relacionados con la interacción social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamientos. Las características principales que lo definen son: las personas con TEL presentan orientación en el espacio y el tiempo con normalidad, mientras que los TEA tienen una atención en túnel, no atendiendo la integridad de los elementos de un objeto, sino que se centran en algo particular de ellos, como puede ser su color, su sonido o brillo. Los TEL tienen buena intención comunicativa, pero presentan alteraciones en los componentes del lenguaje, sobre todo en el pragmático, mientras que los TEA no tienen intención comunicativa, realizando ecolalias y frases telegráficas, presentando dificultades también en el componente pragmático. Los TEL tienen capacidad de empatía y reconocimiento emocional. Sin embargo, los TEA evitan el contacto ocular, tienen resistencia al cambio y poco interés por la interacción con los demás. El estudio para el que se ha desarrollado esta intervención es un niño de 7 años sin diagnóstico específico aún, puesto que presenta características tanto del trastorno específico del lenguaje como trastornos del espectro autista. Actualmente se encuentra en segundo curso de educación primaria. Su lenguaje oral está por debajo de su edad cronológica. Presenta dificultades atencionales y de concentración. Muestra dificultades a nivel de expresión verbal y el contacto ocular es escaso en la comunicación. Para llevar a cabo esta intervención se ha hecho uso de dos instrumentos, el test de inteligencia Wechsler por un lado y el test Block SR por otro. Además, se ha realizado una observación del alumno en su contexto natural. Para la elaboración del estudio del caso, inicialmente se le ha realizado el test de inteligencia de Wechsler. Esta prueba evalúa las capacidades cognitivas a través de 15 tareas diferentes, que se agrupan en 4 índices o áreas de aptitud: comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La escala también proporciona un coeficiente intelectual total.
A continuación, se realiza la prueba del test block SR. Esta prueba está dividida en 4 módulos: morfología, sintaxis, semántica y pragmática, centrándome en los resultados del lenguaje a nivel pragmático. Además, se observa el desarrollo social del alumno, cómo es su comportamiento a la hora de jugar con los iguales o cómo reacciona en diferentes situaciones, si realiza saludos y despedidas espontáneos o si utiliza la mirada para ello. En cuanto a los resultados, el alumno ha obtenido un coeficiente intelectual total de 77, que equivale a una puntuación percentil 7. Es decir, en un grupo de 100 personas de su edad ocuparía el lugar 7, lo que clasifica su capacidad cognitiva, como es medida por el test, en un rango inferior punto débil normativo. A continuación, se exponen más detalladamente los resultados de cada área evaluada. En el índice de comprensión verbal, el alumno ha obtenido una puntuación compuesta de 58, con un percentil equivalente de 0,3, lo que clasifica como extremo inferior punto débil normativo. Se midió con tareas como la prueba de vocabulario. En este punto se observa el conocimiento léxico, la precisión conceptual y la capacidad expresivo-verbal, obteniendo una puntuación escalar de 2, lo que representa un percentil de 0,4%, indicando que el alumno, entre 100 personas de su edad, no llegaría ni a ocupar el lugar 1, denotando que este alumno tiene un gran déficit en cuanto al vocabulario. La tarea de semejanzas, que mide la capacidad de abstraer y generalizar a partir de dos conceptos, en este punto el niño ha obtenido una puntuación escalar de 5, siendo un percentil 5, indicando que está muy por debajo de la media. En cuanto a la tarea de comprensión, la cual mide el razonamiento y el juicio social frente a la solución de problemas cotidianos, ha dado un resultado de puntuación escalar 1, cuyo percentil es de 0,1%. En el índice de razonamiento perceptivo, el alumno ha obtenido un resultado de 124, situándose en un percentil 94,5, lo que lo clasificaría como promedio alto, punto fuerte normativo. Aquí se valoran 3 de las 4 subpruebas para poder medir las prácticas constructivas, formación y clasificación de conceptos no verbales, análisis visual y procedimientos simultáneos. Las tareas realizadas se han centrado en el test de cubos, que mide las habilidades de análisis, síntesis y organización visoespacial a tiempo controlado. Ha sacado una puntuación escalar de 14, con percentil de 91%, indicando que el alumno está muy por encima de la media. En el test matrices, que mide el razonamiento por analogías visuales e implica integración de información, ha obtenido una puntuación escalar de 13, cuyo percentil es de 84%. En cuanto al test de conceptos, el cual mide la formación de conceptos y categorías a partir de material visual, el alumno ha sacado una puntuación escalar de 15, con un percentil de 95%. Esto nos indica que el 100% de las personas con su misma edad, el alumno ha ocupado un 95, estando muy por encima de la media. En cuanto al índice de memoria de trabajo, la puntuación obtenida es de 85, situándose en un percentil de 15,9 y se clasifica como promedio dentro de límites. Es una medida de la memoria a corto plazo y registra la capacidad del alumno para mantener información activa en la conciencia. Realiza algunas operaciones manejando dicha información y producir con todo ello ciertos resultados. Está estrechamente relacionada con el aprendizaje y el rendimiento. Aquí se evaluaron diferentes tareas, como el test dígitos, que mide la memoria inmediata y el trabajo, indicando la flexibilidad cognitiva. En este apartado su puntuación fue de 6, con percentil 9. Y también se midió la aritmética, que analiza habilidades de razonamiento numérico, agilidad en el manejo y reorganización de la información, atención y memoria a corto plazo. En este punto, el alumno obtuvo una puntuación de 9, cuyo percentil es de 37%, ubicándose por debajo de la media. En cuanto al índice de velocidad de procesamiento, la puntuación obtenida por el alumno en este índice es de 104, situándose en el percentil 60,5 y se clasifica como promedio dentro de límites. Este índice representa la capacidad del alumno para explorar, ordenar o discriminar información visual. También mide la memoria visual a corto plazo, atención y coordinación visomotora. Aquí se han realizado también varias actividades. El test claves
donde la puntuación obtenida es de 6 con percentil 9, situándose muy por debajo de la media. También se ha realizado el test de búsqueda de símbolos, que mide la habilidad de rapidez asociativa, visomanual, atención, motivación y resistencia frente a tareas repetitivas. Aquí se obtuvo un resultado de 15, con un percentil de 5, indicando que el alumno está por debajo de la media. Se realizó posteriormente el test Block SR para evaluar el desarrollo del lenguaje, específicamente la pragmática. Este es el campo con más detalles ha sido evaluado y en el que se encuentran las dificultades más graves en el alumno, localizadas a nivel semántico y pragmático. En este módulo se evalúa el uso del lenguaje por parte del niño en situaciones comunicativas concretas. Permite explorar cómo utilizar el lenguaje en distintas situaciones de comunicación e interacción social y respecto a diferentes funciones. La puntuación de 0 es que la respuesta no se adecua a la demanda. Teniendo en cuenta los resultados expresados en la tabla, se observa que el alumno presenta dificultades en la reclamación de atención, puesto que el alumno no sabe reclamar atención, es decir, en su vida cotidiana no expresa deseos de ser el centro de atención, intentando pasar lo más desapercibido posible. También manifiesta dificultades en ruego, concesión, negar y permiso, ya que el alumno, en este caso concretamente, no dice que no porque no concibe el peligro de que un gato le pueda arañar o hacerle daño. En el caso del que, ha contestado negativamente, ya que no sabía de qué clase de pájaro estábamos hablando. Esto no denota signos alarmantes, ya que en una pregunta es una pregunta que inusualmente contestan bien los alumnos, porque no entienden qué clases de pájaros son. Al igual sucede con la pregunta de demandas de información específica, no sabiendo contestar al tipo del perro del que se está hablando. En cuanto al apartado de requerimientos directos, la respuesta es negativa, ya que el alumno no presenta la demasiada atención para saber de quién es cada cosa, interesándose únicamente por lo suyo. En el último caso, en la protesta, el alumno contesta de manera negativa, porque en este caso era una protesta negativa y el alumno la hizo positiva, es decir, sí que quería hacerlo. En cuanto a la observación de su contexto natural, podemos decir que el alumno presenta problemas con el uso de la mirada, especialmente en saludos y despedidas, siendo estas forzadas por el adulto que lo acompaña. No inicia interacciones ni con compañeros ni con adultos. Se ha analizado el desarrollo social y adaptativo, ya que esta es una característica en común entre los niños que poseen TEA y TEL. En este caso, al alumno le gusta estar con otros niños. Sin embargo, no realiza un juego compartido y le cuesta cooperar. Presenta algunas estereotipias motoras, como sacudidas de brazos, pero no son características de los niños con TEA, sino simples muestras de nerviosismo. También se ha observado su desarrollo emocional, donde presenta dificultades para expresar su estado de ánimo. Con todo lo analizado hasta ahora y partiendo de los resultados obtenidos, podemos concluir que el alumno presenta un trastorno semántico pragmático. Durante mucho tiempo ha existido la delgada línea de la diferenciación entre un TEA y un TEL. Sin embargo, hay que incidir que un TEL no tiene autismo, ya que, excepto en los aspectos lingüísticos y comunicativos, no presenta las restantes dificultades que caracterizan a los TEA, dado que su interés social no se ve clínicamente disminuido, ni presenta estereotipias e insistencia en la uniformidad necesaria para su diagnóstico. Por otro lado, los niños que presentan TEA tienen su fonología y expresión gramatical dentro de la normalidad, siendo afectada esta en los niños con TEL. A raíz de este diagnóstico podemos centrar los objetivos de la intervención con el alumno en el área del lenguaje, esencialmente en el área de la pragmática. Considerarle un alumno con necesidades educativas especiales, para darle apoyos especializados en el centro y en su entorno extraescolar, si esto fuera posible a través de un logopeda, y la posibilidad de realizar adaptaciones curriculares significativas. De cara a la familia, conocer el resultado del diagnóstico de su hijo supone una reducción de estrés, ya que pueden adaptarse a la nueva situación, conocer en profundidad el trastorno que éste padece y proceder a la toma de decisiones. También se procede a proponer medidas metodológicas para los profesores del centro, ya que estos deben saber qué le pasa al alumno, por qué se relaciona de manera diferente con los otros alumnos o cuál es su ritmo de aprendizaje y con qué materiales pueden ayudar a solventarlo. Para finalizar, se exponen las referencias bibliográficas que se han utilizado para la elaboración de este trabajo. Gracias por vuestra atención y estaré encantada de responderles cualquier duda o pregunta que se les presente.